Julio César, 1599. Tomás Plater, viajero suizo de la época, nos ha dejado en las memorias de su viaje a Inglaterra en 1599 una nota por la cual se puede señalar que en esa fecha ya se representaba en el Teatro del Globo esta extraordinaria tragedia. Dice Plater: el 21 de septiembre, después de comer, hacia las 2 de la tarde, atravesé el río con mis amigos y fuimos al teatro, que está techado con paja, para ver la tragedia del primer emperador, Julio César, muy bien representada por unos 15 actores. Terminada la obra, como es de costumbre, una pareja vestida de hombre y otra vestida de mujer bailaron con mucha gracia, haciendo pasos y figuras curiosas. La alusión al techado de paja hace pensar que se trata del mismo Teatro del Globo, que para esas fechas había terminado de construirse, y que 14 años más tarde, en 1613, quedó destruido por el fuego que se originó precisamente en ese techo de paja. Durante la representación del Enrique VIII de Shakespeare. Mucho se ha discutido y se ha querido negar a Shakespeare la paternidad de este drama. Sin embargo, todos los argumentos aducidos se desmoronan ante la homogeneidad del estilo shakespeariano, la retórica grandilocuente tan típica de sus discursos, la ligazón magnífica del diálogo y su espléndida unidad. La fuente principal de inspiración son The Vis de Hommes Illustres, de Plutarco, la vida de los hombres ilustres, traducidas directamente del griego al francés por Jacques Amyot, 1559, y vertidas al inglés por Sir Thomas North, 1579, cuyo precioso estilo literario tuvo una influencia tan honda en el teatro isabelino. En esta obra, Shakespeare no solo se inspiró para su Julio César, sino que casi transcribe a North en algunos de sus pasajes más salientes. También de la clásica traducción de Plutarco nacieron para el teatro inglés las otras tragedias romanas, Coriolano y Antonio y Cleopatra. Muchas debieron ser las lecturas del autor de Julio César antes de terminarlo. Lucano, Cicerón, Suetonio, todos ellos despiertan ecos y resonancias en muchas de las frases más citadas por los eruditos. Por ejemplo, aquella que viene como principio al horror de la tragedia, cuando César se cubre el rostro para no ver a Bruto, que también le hiere. Et tu, Brut? Traslado de Suetonio. Tu quoque, mi file. No hay nada en esta obra que no sea sencillo, directo, y como todo suceso trascendental en la vida de los hombres y de su historia, los hechos se aglutinan, fluyen y se manifiestan con las reacciones lógicas en cada uno de los personajes. Marco Antonio, en la perplejidad del dolor inesperado, ante César caído y ya muerto, exclama: «Oh, poderoso César, ¿yaces de tal manera? Han sido todas las conquistas, glorias, hazañas y trofeos reducidos a medida tan pequeña». Acto tercero, escena primera. En la vida del hombre, este sentimiento frente a la desproporción de un cuerpo que ya no es nada y su obra perdurable hace formular mentalmente esa misma exclamación. Shakespeare presenta un Julio César ya debilitado y decadente, pero así, al mismo tiempo, da mayor énfasis a la obra del gran César, el César que desbordó sus dimensiones físicas, humanamente frágiles, que al aquietarse por la dictadura concedida y por su deidificación consentida, comienza a desviarse y corromperse. Es Bruto quien encarna la ciudadanía romana, el que ya se conturba y estremece con un sentido de dignidad ante la historia y de respeto a la democracia establecida por el mismo César. Con angustia se da cuenta de que todo acto para alcanzar la libertad y la justicia fatalmente necesita matar algo en el hombre, quizás matar al hombre mismo. Horrible destino.
bañar con sangre humana el acto liberador para los humanos. Bruto reverencia la obra de César, que le había otorgado a Roma el perfil con el cual permanecía en el futuro para la historia. Y también amaba a César. Él arriesga toda su paz interior, la estimación de sus conciudadanos, la opinión del que, como él, es amigo de César, Marco Antonio. No escucha a Casio, que le sugiere la conveniencia de sacrificar a Marco Antonio al mismo tiempo que a César, y responde: nuestra conducta parecerá demasiado sanguinaria. Cayo Casio. Decapitar al cuerpo, después desmembrarle en un acto ciego de ira, de envidia quizá, ya que Marco Antonio no es más que un miembro del cuerpo de César. Hagamos el sacrificio, pero no nos convirtamos en carniceros, Casio. Todos nos hemos levantado contra el espíritu de César, y el espíritu del hombre nos sangra. Y más adelante: pero ay, César, deberá sangrar por ello. Pues bien, nobles amigos, matémosle con valor, pero no con odio. Trinchémosle como manjar exquisito para los dioses. No le destacemos. Personajes: Julio César, Octavio César, Marco Antonio, M.E. Lépido. Estos últimos tres, Octavio César, Marco Antonio y Lépido, triunviros después de la muerte de Julio César. Popilio Lena y Publio, senadores. Marco Bruto, Casio, Casca, Trebonio, Ligario, Decio Bruto, Metelio Cimber, Sina. Todos estos conspiradores contra César. Flavio y Marulo, tribunos. Artemidor, sofista de Nidos, un adivino. Sina, poeta, otro poeta. Lucilo, Ticinio, Mesala, Catón el joven y Volumnio, amigos de Bruto y Casio. Varro, Clito, Claudio, Estrato, Lucio, Dardanio, criados de Bruto. Calfurnia, esposa de César. Porcia, esposa de Bruto. Senadores, ciudadanos, guardias, etc. Escena: durante gran parte de la representación en Roma, después en Sardis y cerca de Filipos. Como carroña para los sabuesos. Acto segundo, escena primera. El sacrificio inevitable se consagra para siempre con las palabras de Casio. ¿Cuántos siglos de ahora en adelante verán repetirse esta soberbia escena en estados que aún no nacen y con voces de desconocidas lenguas? Acto tercero, escena primera. La sinceridad del discurso de Bruto se caracteriza por el tono acendrado de patriota. Es un documento de lealtad ciudadana que se desarraiga de cualquier otro afecto personal cuando dice: y si entonces ese amigo preguntase ¿por qué Bruto se levantó contra César?, mi contestación sería: no porque amaba a César menos, sino porque amaba a Roma más. Acto tercero, escena segunda. Marco Antonio, en su discurso cargado de ironía, representa al político en la anécdota, dentro del gran drama de la historia. Ciertamente aquí se trata de una anécdota con repercusiones futuras y que determina el final desastroso de Bruto y sus amigos. Pero Marco Antonio no ha comprendido a Bruto porque no le puede alcanzar en aquel vuelo vertical, hacia arriba, para abarcar un horizonte a la redonda. El fin de Bruto descubre su íntima tragedia infranqueable, con las últimas palabras: César, sosiégate ahora. No tuve, al matarte, la mitad del deseo con que me doy la muerte. Acto quinto, escena quinta.